Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de absorción en Freemente Psiqui. El día de hoy vamos a retomar el curso de introducción a los procesos de separación con un video que yo esperaba ya desde hace tiempo realizar, que es el tipo de evaporadores que tenemos precisamente, que nosotros nos vamos a enfocar a un tipo nada más y de ahí nos vamos a dividir en dos tipos de evaporación. Pero bueno, es un tema bastante interesante, entonces quédense para que ustedes lo puedan analizar. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a todas estas personas que pues nos han seguido y este proyecto es para ustedes. Y bueno, no sé en qué momento lo estén viendo, pero en este momento llegamos aquí 2000 suscriptores, no sé cuándo lo vean y no sé cuánto tiempo va a estar aquí en la red, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que podamos seguir haciendo más y más y más contenido para que ustedes puedan, en este caso, pues complementar su aprendizaje. Mi nombre es Luis Germán Gasca y pues vamos a comenzar. Bien, tipos de evaporadores. Los evaporadores que podemos mencionar son 4, ¿de acuerdo? El primer tipo de evaporador es en donde el medio de calentamiento está separado del líquido, es decir, de la solución. Es decir, normalmente la mayor parte de los evaporadores, no todos, la solución se encuentra en los tubos, ¿de acuerdo? Y el medio de calentamiento pues va por fuera de los tubos, en la carcasa, ¿no? Es un tipo de intercambiador de calor. Entonces nosotros tenemos ahí el primer tipo de evaporador, en donde el medio de calentamiento está aislado, está separado de, en este caso, la solución. Entonces la solución va a ir por los tubos normalmente, porque no siempre se cumple, y el medio de calentamiento va por fuera de los tubos. Okay, es el primer tipo de evaporador, que son los más comunes en la industria. 2, donde tenemos el medio de calentamiento confinado, ya sea en un serpentín, en la camisa, en placas. Ajá, bueno. 3, donde tenemos un medio de calentamiento en contacto directo con el líquido, es decir, donde el vapor va directamente tocando la parte de la solución. Y 4, pues obviamente los que son por medio de radiación. Nosotros nos vamos a enfocar justamente en los del primer tipo, que son estos de acá. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar con los de circulación forzada. Bueno, como lo dice o como lo dicen las palabras, circulación se refiere a el fluir, en este caso de la solución, que en este caso se refiere a que nosotros con la palabra forzada vamos a inducir precisamente esa circulación. ¿Cómo? Pues por medio de una bomba. En este caso, en este tipo de evaporadores de circulación forzada, nosotros vamos a utilizar medios mecánicos para la aplicación de la energía. ¿De acuerdo? Esto va a provocar algo muy importante y es el primer concepto que nos tenemos que aprender. En los equipos de evaporación de circulación forzada, la ebullición no se lleva a cabo dentro de los tubos, sino que se lleva a cabo fuera de los tubos, ¿de acuerdo? Ojo con eso. La ebullición en los equipos de circulación forzada no se lleva a cabo en los tubos, sino que se lleva a cabo precisamente fuera de los tubos. Aunque hay algunos equipos de circulación forzada que no cumplen la regla, porque puede ser que se lleven a cabo precisamente dentro de los tubos, pero como normalmente nosotros ocupamos la circulación forzada para algunas soluciones incrustantes, en este caso a la hora de que se lleva a cabo la ebullición en los tubos, ya no me conviene tanto utilizar la circulación forzada. Entonces por eso evitamos, o es una de las razones por las que evitamos que la ebullición se lleve a cabo en los tubos. Para eso obviamente en circulación forzada la velocidad es bien importante. Bueno, aquí en pantalla podemos ver 3 evaporadores de circulación forzada. Como podemos ver aquí, en todos tenemos una bomba, que va a llevar la solución a través del intercambiador de calor. La F es de feed, ¿no? En este caso, feed. Y bueno, si ustedes quieren consultar un poco más de información de la evaporación, les recomiendo que lean el manual de ingeniero químico, la 7ª edición, el volumen 2. Ahí hay un poquito más de información. Bueno, aquí en este caso me equivoqué. Bueno, es por este lado. 2 pasos, un paso. Y ya se va para acá. Bueno, lo importante aquí es que justamente el vapor le va a ceder
pues obviamente nada más lo que es calor como tal sensible. Obviamente al final va a ser un calor latente porque va a haber un cambio de fase, pero en este caso la evaporación es una evaporación flash, ¿de acuerdo? Una evaporación flash, pues lo que se refiere o a lo que se refiere justamente es por cambios de presiones, ¿de acuerdo? Ahorita lo voy a explicar un poquito más. Entonces, lo que hay que aprendernos de los evaporadores de circulación forzada es que nosotros vamos a tener una bomba, que en este caso es el medio mecánico que les contaba, y va a impulsar alrededor pues del equipo para que nosotros podamos estar recirculando y recirculando y recirculando y recirculando la solución. Entonces, precisamente, la ebullición se lleva a cabo fuera de los tubos. Bueno, el evaporador de circulación forzada, como les comentaba, cuenta con un intercambiador de calor en el cual vamos a recircular precisamente el producto, y es lo que les acabo de comentar. La ebullición no se lleva a cabo dentro del intercambiador de calor, no se lleva a cabo en los tubos, sino que se lleva a cabo una evaporación flash, ¿de acuerdo? Bueno, la evaporación flash se refiere a una disminución de la presión por el vacío. Y vamos a entender algo. Vamos a suponer esto. Esto es algo muy sencillo y es algo que hemos visto. Ok, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a suponer que la presión de vapor, nosotros tenemos en este caso 760 milímetros de mercurio. Vamos a suponer que en el intercambiador de calor estamos a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la temperatura que nosotros tenemos son 100 grados Celsius. Ese es el primer estado. Vamos a poner que esto es lo que pasa en el intercambiador de calor. Vamos a suponer, ¿no? 100 grados Celsius. Es más, no vamos a poner esto. Vamos a poner, porque obviamente si fueran 760, ya tendríamos la ebullición. Entonces vamos a poner aquí para que se vea el cambio, nada más. Voy a poner acá 761. Es un ejemplo nada más de concepto para explicar lo que es la evaporación flash. 761 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Entonces, en mi sistema, en la calandria, nosotros tenemos esta presión y esa temperatura. Pero obviamente a 761, a 100 grados, pues no es la ebullición. Cuando sale del intercambiador de calor a la parte del separador, pues vamos a tener un flash. Y vamos a suponer que el vacío que nosotros tenemos ahí provoca que la presión absoluta en ese equipo sea de 585 milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes se fijan, como nosotros tenemos 100 grados Celsius, obviamente aquí tenemos una reducción de presión. Y por razones del equilibrio, pues yo no puedo tener 100 grados Celsius aquí, sino que la temperatura de saturación son 93 aproximadamente, 93 grados Celsius. Entonces, por diferencia de presión, pues obviamente a algún lugar tenemos que mandar estos 7 grados. Y en este caso, la única manera de poder encontrar o de que la sustancia pueda encontrar el equilibrio es, en este caso, haciendo un flash. Entonces una parte de la solución líquida, porque aquí tenemos un líquido, a 761 tengo 100 grados y esto es un líquido, porque no ha alcanzado las condiciones para que se empiece a evaporar. Pero acá, como nosotros tenemos 100 grados a la salida, pero tenemos una presión de 585, siempre todo tiende al equilibrio. Entonces la sustancia quiere encontrar el equilibrio. Y para poder encontrar el equilibrio, pues obviamente nosotros sabemos que a esas condiciones de presión, la temperatura del vapor saturado es esta de acá. Entonces lo que va a pasar aquí es que nosotros vamos a tener un flash, ¿de acuerdo? Una parte del líquido queda con sobreenergía, por así decirlo, ¿no? Energía sobrada. Entonces la única manera de que este líquido se sienta bien, por así decirlo, es que se flashee. Entonces, esta es la razón del por qué nosotros vamos a llevar a cabo en evaporación de circulación forzada una evaporación flash, o esto significa una precisamente evaporación flash, ¿de acuerdo?
Entonces, si vuelvo a leer lo que dice aquí, la diapositiva dice, se lleva a cabo la evaporación flash en el separador gracias a la disminución de la presión. Ok, entonces por eso llevamos a cabo un flasheo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un proceso continuo. Bueno, los coeficientes de transferencia de calor son mayores a los de circulación natural. Esto porque obviamente tenemos velocidades más altas. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Ok, las velocidades de circulación natural dentro de los tubos es un factor esencial a tomar en cuenta para cada tipo de producto. Esto porque pues obviamente también tenemos que ver la cuestión como por ejemplo de la aeración, la parte de que obviamente nosotros por materiales o para la cuestión de materiales tenemos que entender pues cuál es su resistencia mecánica a los impactos. Tenemos que tener toda esta información porque no solamente es, bueno, voy a recircularla con la bomba, ¿no? Sino obviamente la velocidad de la sustancia pues va a estar en este caso en función pues de la potencia de la bomba. Entonces, si yo no sé exactamente cuál es la resistencia de mi material, pues por ahí me puedo encontrar con problemas a la hora de estar operando. Entonces debo de tener cuidado obviamente con la velocidad de circulación. Pero también que si yo necesito una velocidad que justamente el material lo aguante, ¿no? Ok, para ese tipo de evaporadores nosotros vamos a... Primero que nada, esta evaporación, o este tipo de evaporación obviamente es más costosa que una evaporación de circulación natural, porque nosotros tenemos que alimentar a la bomba, prácticamente. Tenemos que mantener el proceso continuo, ¿no? La bomba va a estar operando, entonces es más costoso, pero en algunas ocasiones yo no puedo ocupar un evaporador de circulación natural, todavía ni toco ese tema, ¿sale? Pero, entonces, por ejemplo, ¿para qué tipo de sustancias yo recomendaría un evaporador de circulación forzada? Bueno, primero, para aquellas sustancias que son incrustantes, que tienen propiedades incrustantes. Luego, para aquellas que son altamente viscosas. Cuando nosotros vamos concentrando la solución, la viscosidad pues tiende a aumentar, ¿de acuerdo? Bueno, para aquellas que generan precipitaciones, cristalizaciones, ¿no? Y sobre todo para aquellos procesos en los cuales tenemos obviamente cristalizaciones, no es que no se pueda en una circulación natural, pero obviamente en una circulación natural donde genere cristalizaciones debemos de tener por ahí alguna hélice que esté moviendo. Y obviamente aquel que tenga ciertas propiedades corrosivas. Entonces, esos son el tipo de sustancias que nosotros vamos a estar manejando o recomendar para un evaporador de circulación forzada. Bien, se supone que aquí el tiempo de residencia va a ser relativamente largo. ¿Por qué va a ser relativamente largo? Bueno, pues porque mi medio de calentamiento, que es el intercambiador de calor, va a estar por medio de la velocidad, ¿no? Por ejemplo, si aquí yo me tardo un poco más en pasar, pues obviamente aquí voy a ceder cierta cantidad de calor. Si lo hago más rápido, pues absorbo menos cantidad de calor. Obviamente también depende de los coeficientes. Pero al final del día lo que yo debo de entender, es que aquí, al ser un proceso en el cual estoy recirculando y recirculando, el tiempo de residencia tiende a ser más largo. Digo, relativamente largo. Esto es relativo y subjetivo. Bueno, aquí tengo el diagrama que nosotros podemos precisamente como proponer, y lo que hay que entender es lo siguiente. Bueno, aquí por ejemplo tengo desconectados la parte de la recirculación, pero bueno, ahorita lo conectamos acá. Bueno, si se fijan aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente. Igual, vamos a tener el agua de enfriamiento, evaporado, es lo mismo, pero aquí vamos a tener lo que es el separador, ¿de acuerdo? De este lado yo tengo mi temperatura TB. De este lado tengo mi temperatura de alimentación, que es TA. Y luego, pues obviamente aquí solamente voy a llevar a cabo el calentamiento de la solución, y aquí es donde se flashea. Por lo tanto, de este lado, aquí voy a tener mi temperatura de ebullición, que es Tx, y aquí de este lado voy a tener mi temperatura aparente de ebullición, ¿sale? Entonces, bueno, eso serían justamente las propiedades. De acá tenemos la temperatura de enfriamiento del agua con la que nosotros tenemos que alimentar al condensador, y obviamente la salida pues tenemos la temperatura del condensador. Prácticamente la única diferencia de los diagramas que hemos estado analizando es que aquí tenemos un separador en donde justamente pues por una parte nosotros vamos a encontrar que el evaporado se va por acá
y el resto pues en este caso se empieza a separar de esta manera, más o menos simulando cuál es el medio de separación. Y entonces aquí tenemos justamente la bomba, ¿no? Aunque la bomba, insisto, esto iría como por acá, ¿no? Porque ya la regué. Y bueno, ya obtendríamos el producto más o menos como por acá. Ok, eso es para una circulación forzada. Ahora, nosotros nos vamos a ir a, por ejemplo, para la ecuación de diseño, que todavía nos vemos esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta pues la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier dice que es el área, el coeficiente de transferencia de energía global y una delta T. Y esta delta T pues se va a referir a la temperatura del vapor saturado menos la temperatura de ebullición. Y la temperatura pues obviamente de ebullición es esta que se encuentra por acá. ¿Sale? Respecto a, por ejemplo, lo que tenemos de diferencia, pues obviamente aquí vamos a tener una presión en el condensador. Acá yo voy a tener una presión en el separador que trabaja de manera pues muy parecida a la presión del espacio-vapor. Solamente que hay que entender que aquí nosotros vamos a tener esto en función de la presión del condensador y de la presión del separador. De ahí en fuera todo lo demás es exactamente igual. Bueno, ahora vamos con circulación natural. Si en circulación forzada yo precisamente les comentaba que justamente la palabra, bueno, circulación, pues es la manera en la que nosotros vamos a tener un movimiento en el fluido, ¿no? Un flujo como tal. Y ahora natural es que esto se lleva a cabo por cuestiones del fenómeno físico. Ajá, que en este caso se lleva a cabo por la misma cuestión de la evaporación. Bueno, entonces la circulación natural justamente es causada por la diferencia térmica o la diferencia de temperaturas entre el medio del calentamiento y el líquido. Ajá. Este cambio térmico pues obviamente se llama acción de termosifón. Para explicarles, ahorita les voy a poner un video, pero prácticamente lo que nosotros vamos a tener es que aquí tenemos, por ejemplo, mis tubitos, ¿no? Vamos a poner 1, 2 y 3. Obviamente a la hora de que nosotros vamos a arrancar el equipo, pues aquí tenemos mi líquido, ¿no? Aquí tenemos mi líquido. Y conforme esto se va a ir calentando, ajá, al ser de circulación natural, pues nosotros vamos a tener una ebullición como tal, pues dispareja. Entonces, en donde nosotros vamos a empezar a tener el movimiento de las burbujas va a ser como en la parte de abajo, y este poco a poco va a empujar al líquido y pues se va a empezar a mover. Esa es la acción de termosifón. Y ahorita se los voy a mostrar para que quede un poquito más claro. Bueno, cuando se alcanza el punto de ebullición, lo que les acabo de explicar, se forman burbujas de vapor en la columna de líquido. A medida que obviamente se expanden y aumentan de volumen, pues esto tiende a empujar, ¿sale? Entonces prácticamente a medida que incrementa la ebullición, pues incrementa la parte de la velocidad, ¿sale? Entonces justamente a medida que los tubos van alcanzando la parte superior, el líquido va a caer en forma de gotas o en forma de una película que también va a caer en contacto con la pared de los tubos, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que yo debo de entender, aparte del mecanismo del termosifón, es la parte de, bueno, en una circulación natural, la ebullición se lleva a cabo dentro de los tubos. Y se debe llevar a cabo dentro de los tubos porque si no se llevara a cabo dentro de los tubos, nosotros no llevaríamos a cabo, en este caso, la circulación natural, no se mueve. En circulación forzada no se lleva a cabo dentro de los tubos porque yo, en este caso, le aplico energía por medio de una bomba y entonces genero la circulación. Pero en circulación natural yo necesito que la solución se mueva sola, entre comillas, porque justamente lo que yo necesito es la parte de la acción de termosifón. Bueno, aquí tenemos varios, en este caso, evaporadores de circulación, en este caso, natural. Unos son de tubos cortos, tubos largos y también son aquí tubos horizontales. Bueno, que aquí, por ejemplo, este de acá pues no es de circulación natural, pero bueno, vamos por acá. Aquí, por ejemplo, podemos ver que pues no tenemos ninguna bomba, ¿no? Algunos son de película ascendente y descendente, ¿no? Ascendente, descendente. Y bueno, ahorita vamos a ver justamente los ejemplos. Bueno, entonces aquí son ejemplos de tipos de evaporadores, ¿no? Eso les digo, tubos cortos. Este es de tubos cortos. Esta es una hélice para la parte de cristalización. O sea, esta es una circulación natural que se puede ocupar precisamente para cristalización. Este es uno de tubos largos y que obviamente tenemos la parte del flujo descendente.
Ajá, tubos largos también. Este también es de tubos largos, es de tubos horizontales. Y bueno, este como tal no es de circulación natural. Pero bueno, pues para poder entender el fenómeno del termosifón, me di la tarea, en este caso, bueno, de grabar un video. Agradecemos aquí a un café, ¿no? El café Soma. Este es un método de preparación de café que se llama por sifón japonés. Entonces también si son seguidores del café, pues ustedes lo deben de conocer. Y si no, les recomiendo que vayan a cualquier cafetería y digan, oiga, tiene sifón japonés. Y vamos a analizar en este caso el fenómeno, porque lo que sucede aquí es muy parecido a lo que hay en la parte de los evapores. Bueno, vamos a suponer que aquí tenemos justamente nuestros tubos, ¿no? Aquí vamos a suponer que están aquí. Ajá. Y entonces estos están pues obviamente con solución y nosotros vamos a aplicar vapor, ¿no? Pero obviamente aquí el vapor no va a ser en este caso ocupado, sino que vamos a ocupar directamente la flama. Entonces poco a poco vamos a ir generando la evaporación y yo quiero que ustedes pongan mucha atención a la hora de este fenómeno. Entonces pongan atención, esto es como lo más padre. Entonces déjenme un comentario si quieren videos de cocina. Nada, no es cierto, quién sabe, igual y cocinando con química, pero bueno. Ok, pongan atención. Entonces aquí pues creo que le tengo que poner play, ¿verdad? Porque si no, no funciona. Entonces aquí le ponemos play y vamos a ver cómo... Aquí por ejemplo, pues vamos a poner la fuente, en este caso de calor. Entonces vamos a empezar con el calentamiento del líquido. Vamos a ver poco a poco. Ahí está, en este caso está a una fuente directa, no es como un evaporador. Y por ejemplo ahí ya están apareciendo las primeras burbujas. Las primeras burbujas pues obviamente se dan en esta parte en donde tenemos la mayor parte de la aplicación del calor. Entonces fíjense, poco a poco van a empezar a generarse más burbujas, ¿de acuerdo? Y entonces esto va a provocar pues que el gas se expanda. Y como hay una propiedad de, en este caso, pues de las sustancias, ¿no? Que dice que dos sustancias no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, pues el gas va a empujar al líquido. Pues fíjense, vamos a empezar, se empieza a generar. Y aquí de este lado quiero que vean en la parte de arriba cómo ya empieza a haber burbujeo. Ajá. Ok, entonces fíjense aquí, de repente vamos a empezar a tener nivel. Y aquí vamos a ver que el líquido poco a poco empieza a subir. Y empieza a subir porque obviamente el vapor lo empieza a obligar a que suba. Entonces esto que estamos viendo es una circulación natural. No tenemos ninguna bomba y el líquido está subiendo. Entonces esto es un termosifón. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a terminar de ver el video y váyanse por un café, ¿verdad? Bueno, seguimos analizando. Sigue la parte de la evaporación. Sigue expandiendo la parte del gas. Y obviamente nosotros tenemos en la parte de arriba el líquido que empieza a subir, a subir. Y en cuanto nosotros tengamos menor cantidad, obviamente, de líquido. Obviamente aquí tenemos, por ejemplo, un evaporador que el nivel se mantenga constante. ¿De acuerdo? Porque si el nivel no se mantiene constante, lo que va a pasar pues es que por ahí se me puede incrustar de una mejor mayor. Bueno, fíjense aquí. Y ahí está, ¿no? Ahí está mi circulación natural. Y bueno, aquí ya nada más viene la parte del café, que eso ya no me interesa tanto, pero bueno, algún día podemos hacer un análisis sobre los diferentes tipos de café. Saludos a todos. Bueno, prácticamente esto es la parte del termosifón y es lo que ocurre con la circulación natural. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, seguimos. Váyanse a un café y pidan un sifón japonés. Sale pues. Entonces vamos a ver que en circulación natural tenemos los evaporadores de tubo largo que pueden ser de película ascendente y descendente. En este caso los de película ascendente son los que más me interesan y los que vamos a analizar. Los de película descendente pues prácticamente como la alimentación se lleva por la parte de arriba, pues estos caen por gravedad, ¿no? Bueno, entonces los de tubo largo son relativamente poco costosos, tienen tiempos cortos de residencia y son útiles para materiales que son sensibles al calor. Y obviamente como son sensibles al calor, lo puedo utilizar porque yo tengo un tiempo de residencia corto. En cambio, los de circulación forzada, si yo ocupo sustancias que son sensibles al calor, al estar en contacto por mucho tiempo, ¿no? Mucho, entre comillas,
pues vamos a generar por ahí pues que se pueda descomponer, ¿no? Bueno, obviamente aquí se recomienda utilizar líquidos limpios, que no sean corrosivos y que no sean incrustantes. También se utilizan aquí para obtener una gran evaporación, ¿sale? Bueno, luego tenemos los evaporadores de tubo corto, que también son ascendente-descendente, que prácticamente la mayoría son, pues, en este caso, ascendente-descendente, pero bueno, son relativamente poco costosos. Y algo que no hemos hablado es que entre mayor sea el coeficiente, entre mayor sea el coeficiente de transferencia de calor, es porque vamos a tener una diferencia alta de temperatura entre el gradiente justamente del calentamiento, que es la temperatura del vapor, y obviamente la temperatura de la pared, en este caso de los tubos. Aquí necesitamos utilizar igual uso de líquidos limpios que no sean corrosivos, y de igual manera nosotros podemos tener grandes cargas de evaporación, ¿sale? Obviamente aquí hay que tener cuidado con utilizar líquidos que no sean tan viscosos, porque si no, esto me obliga a utilizar un evaporador de circulación forzada. Bueno, y aquí está más o menos mi diagrama de la parte de mi evaporador igual. Temperatura de vapor, temperatura de alimentación, temperatura de evaporado y temperatura del producto. Hay que entender que aquí la evaporación, insisto, se lleva a cabo aquí en los tubos, ¿de acuerdo? Entonces el evaporado se va para acá y obviamente el producto lo podemos decir que está por este lado. Pero obviamente también a veces hay algunos separadores. Pero bueno, temperatura de agua de enfriamiento, temperatura del condensado. Bien, algo que nosotros debemos entender aquí es la parte de, por ejemplo, a la hora de iniciar mi proceso. A la hora de iniciar mi proceso, nosotros tenemos, como lo vimos en el ejemplo del video, que esto de acá pues está inundado. Entonces, para poder llevar a cabo la parte de la evaporación, nosotros normalmente bastaría con vencer a la presión del sistema. Pero esta presión del sistema nosotros tenemos que añadirle pues que también esta columna de líquido pues va a influir. Entonces, la presión para una columna de algún fluido se le conoce como la presión hidrostática. Entonces, nosotros vamos a analizar justamente la interferencia de la presión hidrostática para la temperatura de ebullición. Obviamente esto solamente aplica para los equipos de evaporación de circulación natural. Nosotros vamos a tener que vencer a la presión del espacio-vapor y a la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener una mayor interacción es en la mitad de los tubos, por lo que entonces la presión hidrostática, pues se puede definir como la altura de los tubos sobre 2, que porque justamente es aquí donde tenemos la mayor interacción, por la densidad de la solución, ¿de acuerdo? En este caso, por unidades, para la densidad tiene que estar en kilogramos sobre centímetro cúbico y la altura de los tubos tiene que estar en centímetros para que me dé kilogramos sobre centímetro cuadrado, y entonces yo pueda acudir precisamente a tablas para poder precisamente checar esto. Entonces repito, para los equipos para circulación natural, nosotros tenemos que encontrar un valor de la temperatura de ebullición. Normalmente nosotros tenemos siempre aquí, por ejemplo, lo que es TA, y aquí del lado TX. Pero para circulación natural hay que considerar que para lograr esta circulación natural, nosotros tenemos que lograr, pues obviamente, esto de acá, que sería corregir la temperatura aparente de ebullición y corregir, en este caso, la temperatura de ebullición. En este caso nosotros lo vamos a llamar TE. Entonces vamos a tener TA y vamos a tener TE. Y entonces la presión del espacio-vapor corregida va a ser igual a la presión del espacio-vapor que ya había considerado, más la presión hidrostática. La forma de calcular la presión hidrostática pues es esta de acá. Y entonces, ya que tenga corregida la presión del espacio-vapor, de tablas puedo leer la temperatura aparente de ebullición corregida. Y esta de acá, que es TE, la temperatura de ebullición corregida en los tubos, va a ser la TA más el aumento en el punto de ebullición. Bueno, entonces nada más quiero que quede claro aquí que para poder diseñar un evaporador de circulación natural debo de tomar en cuenta la presión hidrostática, porque para generar la circulación natural no solamente tengo que vencer a la presión del espacio-vapor, sino que también tengo que vencer a la presión hidrostática, ¿de acuerdo? Entonces,
mi ecuación para Fourier sería el área, el coeficiente de transferencia global de energía, la temperatura del vapor saturado, menos TE, donde precisamente TE es la temperatura de ebullición corregida en los tubos para un evaporador de circulación natural. Entonces, si comparamos esta ecuación con precisamente donde estaba la ecuación para circulación forzada, nos podemos dar cuenta que aquí consideramos nada más Tx, pero Tx porque justamente la ebullición no se lleva en los tubos y aparte yo le estoy agregando energía con la bomba. Pero para circulación natural, esta temperatura de acá se llama TE y esa temperatura TE justamente es mi temperatura de ebullición corregida. Entonces, ¿por qué se corrige? Porque es circulación natural. ¿Qué es circulación natural? Que se mueve solito por acción de una diferencia de temperaturas. Y bueno, prácticamente solo es asociar, en este caso, conceptos. Vean el video, traten de pensarlo, ¿no? Vayan por un café, déjenme un comentario, déjenme un like, compártanlo y bueno, si tienen alguna duda, déjenlo aquí. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado, a mí me gustó bastante y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.